Marian Rojas Estapé. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Vozbook, parte 2. Autoestima y felicidad. La autoestima y la felicidad están íntimamente relacionadas. Una persona en paz, que tiene cierto equilibrio interior y que disfruta de las cosas pequeñas de la vida, normalmente tendrá un nivel de autoestima adecuado. Personajes sin problemas de autoestima. Miguel, un Unamuno, fue uno de los grandes autores de la generación del 98. Posee una personalidad campechana y cercana, conocida por todos. En una ocasión fue condecorado con la Gran Cruz de Alfonso IX el Sabio, entregada por el mismísimo rey Alfonso XIII. Unamuno, que era conocido por ser militante del Partido Socialista y Republicano, en el momento de la entrega del galardón comentó: "Me honra, majestad, recibir esta cruz que tanto merezco". El rey, sorprendido por conociendo las personalidades del escritor, contestó: "Qué curioso. En general, la mayoría de los galardonados aseguran que no se la merecen". Unamuno, con su habitual cercanía, respondió sonriendo: "Señor, en el caso de los otros, efectivamente, no se la merecían". La felicidad y el sufrimiento. Se dice que uno no sabe lo que es la felicidad hasta que la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de dentro: "No soy feliz". ¡Qué sufrimiento! ¡Qué mala suerte la mía! En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad, pero también momentos difíciles. Para ser feliz hay que ser capaz de rehacerse en lo posible de los traumas y dificultades. La razón es sencilla: no existe una biografía sin heridas. Las derrotas y cómo encajarlas son lo más decisivo en cualquier trayectoria. El ser humano a lo largo de toda una vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles, por lo que no podrá ser feliz si no aprende a superarlos o al menos a intentarlo. Como psiquiatra en consulta he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas de que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar. No podemos elegir gran parte de lo que sucederá en la vida, pero somos absolutamente libres, todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que afrontarlo. Nos reparten unas cartas, mejores o peores, pero son las que tenemos y hay que jugarlas lo mejor posible. El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado. Los episodios que nos arrasan física y psicológicamente van dejando una huella importante en nuestra biografía. La manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar marca nuestra personalidad en muchos aspectos. Ese talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida: la resiliencia. El concepto de resiliencia fue puesto en boga por el médico francés Boris Cyrulnik. Ese psiquiatra, hijo de unos emigrantes judíos de origen ucraniano, nació en Burdeos en 1937, tras la ocupación nazi. Cuando tenía solo 5 años, sus padres fueron arrestados y deportados a campos de exterminio, pero él huyó. Permaneció escondido en diversos lugares y finalmente fue acogido en una granja bajo la identidad ficticia de un niño no judío llamado Jean Leboeuf. Pasada la guerra, la familia que lo acogió le animó a estudiar medicina y ser psiquiatra. El joven Boris pronto se dio cuenta de que, a través de su biografía, podía entender las causas del trauma e intentar ayudar a otros, fundamentalmente niños, a rehacerse tras un trauma o una ruptura emocional. El diccionario de la RAE define resiliencia en una de sus entradas como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a lo que había estado sometido.
Cyrulnik amplió el significado del concepto a la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La resiliencia nos envía un mensaje de esperanza. Antes se pensaba que los traumas sufridos en la infancia eran imborrables y perturbaban, marcando decisivamente la trayectoria del niño afectado. ¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas y dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con otros, en definitiva, en los afectos. Cyrulnik, a lo largo de su experiencia, muestra numerosos ejemplos al respecto. En la Universidad de Toulon, donde es profesor, ha trabajado con enfermos de Alzheimer. Muchos de ellos han olvidado las palabras, pero no los afectos, la música, los gestos o las muestras de cariño. Cyrulnik insiste en la flexibilidad del psique. Antes se pensaba que una persona quedaba marcada por el dolor y el sufrimiento. Si la persona supera ese trauma, esa herida, se convierte en alguien resiliente. En este proceso de ayuda es clave no culpabilizarla por los errores del pasado y prestarle apoyo y cariño. Existen múltiples terapias para ello. Hace unos años trabajé en Camboya sacando niñas de la prostitución infantil. Ha sido de forma clara uno de los momentos que ha marcado mi vida de manera más importante. Me dediqué a ir por los burdeles de Camboya rescatando niñas en condiciones deplorables. Recuerdo de la forma nítida a una niña recién rescatada de una red de prostitución con 13 años que me preguntaba con la mirada perdida, ¿seré capaz de tener una vida normal y de disfrutar de algo? El mensaje de esperanza está ahí. La ciencia lo explica, mi experiencia me lo ha enseñado. Existen métodos de curación que sanan las heridas más profundas. A lo largo de estas páginas contaré cómo acabé colaborando en ese proyecto tan apasionante en Camboya y algunas de las historias que han marcado mi vida. Todo el camino que he recorrido me ha ayudado a entender mejor el cerebro humano y con él el sufrimiento y, en última instancia, el camino a la felicidad. El trauma. Un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Esa ruptura es el inicio de lo que conocemos como trauma. Cyrulnik estableció que para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. En primer golpe sería el evento perturbador propiamente dicho, el acontecimiento traumático en sí. Pero para que éste se asiente en la vida, ha de sobrevenir un segundo golpe, que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos pueden implicar rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio o humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común a todos ellos. Los pilares de la resiliencia, según Boris Cyrulnik, son tres: el personal, el contexto familiar y social y el contexto social. El personal, contar con herramientas interiores desde el nacimiento. El apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma. 2. El contexto familiar y social. El tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego. Estos son claves para sobreponerse a un trauma doloroso. Aquí entra en juego el segundo golpe de forma importante, el contexto social. Es decir, contar con el apoyo social y legal en esos momentos. El apoyo de la comunidad mitiga el trauma y fortalece a la víctima. Cyrulnik, imagínense que un niño ha tenido un problema, que ha recibido un golpe, y cuando le cuenta el problema a sus padres, a estos se les escapa un gesto de disgusto, un reproche. En ese momento han transformado un sufrimiento en un trauma. El caso de Lucía. Lucía es una niña de 6 años, vive con sus padres y sus hermanos de 7 y 2 años al colegio de su barrio. Es una niña muy feliz, creativa y con gran capacidad imaginativa. Un día, estando en una fiesta de cumpleaños en casa de un amigo del colegio, acude al cuarto de baño. Al entrar, ve que dentro está el padre de un chico de su clase, se queda afuera, se disculpa de forma educada, el tipo en cuestión, no merece otro nombre, le dice de forma amable que entre. Se baja el pantalón y le pide a Lucía que le toque. La niña, asustada, obedece. Acto seguido, él le quita la ropa interior a ella y le mete la mano bajo el vestido.
Paralizada, Lucía no puede hablar ni gritar. El tipo amenaza a la niña para que no cuente nada a nadie o le hará mucho daño a ella y a sus hermanos. Lucía sale del baño, se esconde a llorar en una esquina. Los padres no están en la fiesta, pero espera que lleguen lo antes posible. Media hora después, les ve entrar en la casa. Observa que el tipo del baño se acerca y de forma amable les saluda. Les dice que su hija se ha portado muy bien y que es muy educada. Lucía comienza a sudar, quiere llorar y el tipo se acerca, le coge de la mano y le dice: tus padres están aquí. Ya les he dicho que te has portado muy bien. Dales un besito a tus hermanos cuando les veas. Para Lucía no hay duda y al subir al coche lo primero que hace es contar a sus padres lo sucedido. No dan crédito, pero la escuchan con suma atención y a los 2 días acuden a mi consulta a pedir consejo, a ver cómo gestionarlo, dudan de que sea cierto, pero no quieren en ningún caso poder herir más a la niña. Traté a Lucía durante medio año, tenía pesadillas, le daba miedo tratar con hombres mayores, se sentía triste, no quería ir al colegio. Desde el primer momento se le mostró el apoyo de sus padres. El tema se llevó a juicio y ella aprendió a mejorar sus fortalezas interiores. Hoy es una niña sana, feliz, de 13 años. Hace pocos meses vino a verme en la consulta a contarme que se va a una temporada de Irlanda a aprender inglés. Y sus palabras en la despedida fueron: ya no tengo miedo, lo he superado, quiero darle las gracias por apoyarme, por creerme y por fortalecer la relación con mis padres. Sé que dudaron de mí durante unos instantes, el hecho de que me apoyaran hasta el final y de que tú me trataras desde el inicio me ha librado de un gran trauma para siempre. Ser feliz es ser capaz de superar las derrotas y levantarse después. El presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos, uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos, uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Todos hemos pasado por etapas donde percibimos que necesitamos una pausa o freno para recuperar a fuerzas tras una temporada muy exigente física o psicológicamente, o solo para volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado. En esos momentos de parón, sobre todo al principio de unas vacaciones, aflora la tensión y el agotamiento. Uno se percibe más vulnerable que nunca. Esa vulnerabilidad no solo es psíquica, sino que al relajar el cuerpo tras una temporada de esfuerzo, se produce una bajada generalizada de nuestras defensas que favorece que se contraigan catarros, gripes u otras enfermedades. Son precisamente esos momentos post-tensión los más importantes en nuestra trayectoria psicológica, puesto que en función de cómo los afrontemos, pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. Debemos estar muy vigilantes en esas temporadas porque con frecuencia es el frenar la actividad al tener tiempo, cuando nos paramos a pensar y cuando podemos darnos cuenta de si nuestra salud psicológica está en riesgo por algo que ha ocurrido. En cualquier caso, las batallas las ganan los soldados cansados, las guerras, los maestros de la fortaleza interior. Esa fortaleza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado, inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los mil avatares de la vida. Tras el golpe, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenga trazado. Ser señores de nuestra historia personal. Lo sencillo es actuar de las distancias cortas, vivir limitándonos a reaccionar a los anárquicos impulsos externos que nos afecten, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque complejo, es diseñar la vida con objetivos a largo plazo, de modo que, aunque algo nos desvíe, podamos redirigirnos hacia nuestra meta. Quien no tiene ese proyecto, quien no conoce en qué se quiere convertir y que no encuentra sentido en su vida, no puede ser feliz. La solución no está en las pastillas.
La medicación es clave para momentos de bloqueo donde el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo o cuando las circunstancias son tan adversas que precisamos de un apoyo extra para no derrumbarnos. La medicación regula las sustancias elevadas o bajas del cerebro. No suplanta la función cerebral o anímica, pero permite que puedas sentir o realizar esa función cuando ésta te falla. La medicación ofrece soluciones, pero existe otra terapia que es efectiva y ayuda, la actitud del médico. Unas palabras de aliento, una escucha real y verdadera, poseen un efecto de curación importante. La actitud del médico alivia el dolor. El artículo publicado en mayo de 2017 en The Journal of Pain trataba sobre la importancia de la actitud del médico en las consultas. Se ha demostrado que si un paciente acude con confianza al médico, la sensación de dolor disminuye. El médico actúa como si fuera un placebo. Por ejemplo, ¿qué sucede si el médico veranea en el mismo sitio o tiene gustos similares? Elizabeth Lawson, investigadora del estudio de la Universidad de Miami, observó que el sentimiento de conexión social, educativo, cultural o religioso ayuda a que el dolor no sea tan elevado en el paciente. Si una persona acude al doctor y siente que algo o alguien va a mitigar su dolor, esa sensación de confianza tiene un efecto positivo. El cerebro, ante este pensamiento de alivio y esperanza, libera sustancias químicas tipo endorfinas que validan su dolor. ¿Cuántas veces sucede que cuando alguien acude a su médico de confianza, a su terapeuta de siempre o a un especialista de sus dolencias, tras explicarle las molestias, nota de forma automática una mejoría de los síntomas? El médico debe ser una persona vitamina para sus pacientes. En un mundo como el de hoy, donde existe un sistema sanitario abarrotado, esto no es fácil, no hay tiempo. Muchas veces es más sencillo, práctico y eficiente curar los síntomas con pastillas. A veces basta una sonrisa, un comentario positivo o una frase esperanzadora sobre el desarrollo de la enfermedad. El sufrimiento tiene un sentimiento. La sociedad actual huye de él, y cuando uno se topa con este, surgen las preguntas. ¿Me lo merezco? ¿Se debe a mis errores del pasado? ¿Por qué los permite Dios? Veamos algunos puntos interesantes del sufrimiento que pueden ayudarnos. El dolor posee un valor humano y espiritual. Puede elevarnos y hacernos mejores personas. ¿Cuánta gente conocemos que tras un golpe ha sido capaz de enderezar su vida y buscar alternativas, agradeciendo a posteriori? No es raro encontrar personas que tras una existencia superficial y conformista han sido transformadas al sufrir un duro revés. El sufrimiento nos ayuda a reflexionar, nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor, cuando aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Las máscaras y apariencias se diluyen y surge nuestro verdadero yo. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos o nos habían colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño o apoyo de otros, que solos no podemos. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. La conciencia de las propias limitaciones refuerza nuestra solidaridad, la empatía con el dolor ajeno y, en última instancia, el amor por los demás. El sufrimiento, por tanto, transforma el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas, es capaz de empatizar y de entender mejor a los que nos rodean. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite esa luz. El amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía es más amable, se deja amar y convierte su hábitat en un lugar más acogedor para vivir. El sufrimiento puede ser la vía de entrada a la felicidad. Si uno muestra voluntad de conseguirla y posee las herramientas para ello, el dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Solo existe un antídoto al sufrimiento, el dolor y la enfermedad. ¿Y cuál es? El amor. Entremos a bucear en el interior del ser humano, a entender los pensamientos y las emociones que nos embargan y cómo responde nuestro cerebro ante el estrés o el conflicto. A lo sencillo se tarda tiempo en llegar. Empecemos. El antídoto al sufrimiento, el amor.
Dividamos este capítulo en 5 grandes amores. El amor sano a uno mismo, la autoestima, el amor a una persona, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias y el amor a los recuerdos. El amor a una persona. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Platón. Enamorarse es lo más grande que existe. Todo cambia cuando un corazón se siente prendado por otra persona. En el fondo de cada uno existen maravillas y tesoros que se revelan cuando alguien quiere de verdad. No hay ser humano al que el amor no convierta en alguien más apasionado y lleno de vida. El ser humano necesita amar. El amor es la gran cuestión de la vida. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. No es la finalidad de esta obra tratar sobre el amor de pareja, pero cuando uno está enamorado de forma sana, esto afecta de forma positiva a todas las facetas de la vida. El amor a los demás. La solidaridad y el voluntariado, el darse a los demás, son factores protectores de la mente y del cuerpo. Sentirse querido y acompañado es una de las claves para ser feliz. En la vida, la mayor parte de las relaciones, de los acuerdos, de las interacciones, de los momentos de disfrute y placer, están relacionados con nuestra interacción con otros. Para que funcione bien en una relación de pareja, un negocio, una empresa o las relaciones familiares, nuestra familia de origen o la familia política, es fundamental que las relaciones entre las personas involucradas sean fáciles o al menos relativamente sanas. En ocasiones, determinadas personas de su entorno te caen mal y su manera presencia genera en ti intranquilidad. De no cambiar eso, corres el riesgo de que se conviertan en seres tóxicos. Si al convivir con ciertas personas percibes constantemente un ambiente hostil y tirante que te hace estar alerta, ello puede llevarte a enfermar o sufrir profundamente. Estas personas son para ti vampiros emocionales, porque tiran de forma afectiva de ti hacia abajo. Instintivamente tendremos a relacionarnos y fomentar la amistad con gente con la que sea positivo y saludable mantener una relación, y ello tanto en las amistades como en el ámbito familiar o profesional. Rechazamos a los hostiles y negativos, a los que siempre tienen algo venenoso que añadir. Robert Waldinger es un psiquiatra norteamericano responsable del mejor estudio sobre la felicidad que se ha hecho hasta ahora. Se trata de un experimento longitudinal que se ha mantenido hasta la actualidad y que comenzó estudiando las vidas de dos grupos de hombres. Un primer grupo, en 1938, eran alumnos de segundo año en la Universidad de Harvard y un segundo grupo de chicos de los barrios más pobres y marginales de Boston. El objetivo era estudiar la vida de las personas desde la adolescencia hasta la edad adulta con el fin de determinar qué les hacía felices. Durante 75 años preguntaron a los sujetos del experimento acerca de su trabajo, su vida familiar y su salud. Aún hoy participan en el experimento 60 de los 724 hombres que lo iniciaron. La mayoría tienen ahora más de 90 años y ahora se está empezando a estudiar a los más de 2.000 hijos que han tenido estos sujetos. Al inicio del estudio fueron entrevistados estos jóvenes, así como sus padres, se les realizaron exámenes médicos, reuniones con sus familiares, seguimiento de su historial clínico, análisis de sangre, escaneo de cerebro. ¿Qué conclusiones se han extraído del experimento? Los resultados han sorprendido a los investigadores. No hay lecciones acerca de la riqueza, de la fama o de lo importante que es esforzarse mucho en el trabajo, ni siquiera en el ámbito fisiológico o médico. El mensaje es tan claro y sencillo como este. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Gracias a este estudio se han aprendido 3 cosas sobre las relaciones humanas. Las conexiones sociales nos benefician y la soledad mata. Dicho así resulta fuerte, pero es cierto, la soledad mata. Las personas con más vínculos, con familia, amigos o la comunidad, son más felices, más sanas y viven más tiempo que las personas que tienen menos relaciones. La soledad ha demostrado ser profundamente tóxica. Las personas que viven aisladas estadísticamente son menos felices y más susceptibles a empeorar su salud en la mediana edad. Sus funciones cerebrales decaen más de forma precipitada en la vejez y mueren antes. Es un asunto grave y urgente al que habría que atender teniendo en cuenta que en nuestra sociedad el perfil solitario se va haciendo cada vez más y más frecuente. En el 2017
Se han realizado estudios que vinculan la soledad con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos. Y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. Vivir inmersos con un conflicto resulta perjudicial para la salud. Los matrimonios son muy conflictivos o sin mucho afecto, son muy perniciosos. Por el contrario, vivir con relaciones buenas y cálidas proporciona protección. En el estudio no fueron los niveles de colesterol los que predijeron cómo envejecerían los sujetos del estudio, fue simplemente el grado de satisfacción que tenían en sus relaciones. Aquellos que se sentían más satisfechos a los 50 años fueron los más saludables al alcanzar los 80. Las buenas relaciones no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. Se podía intuir, por el estudio lo mostró, tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección y los recuerdos de esas personas permanecen más nítidos durante más tiempo. Al revés, las personas inmersas en relaciones en que se sienten que no pueden contar con el otro pierden antes la memoria. ¿De qué se basa tener buenas relaciones? Diría que la base de todo vínculo afectivo, social o emocional, profesional, amigos, pareja, pasa por ser capaz de tener una correcta relación con otros, es decir, conectar de forma adecuada para generar un ambiente cordial. Dicen que no hay una segunda oportunidad de generar una buena primera impresión, salvo necesidad. Nadie compra un producto a una persona que le caiga mal o le genere rechazo. He tratado a algunos banqueros en la consulta y siempre pienso que es imposible que alguien sea capaz de permitir a otro gestionar su dinero y su patrimonio si no media una relación cordial o incluso cierta empatía entre ambos. De igual forma, a igualdad de condiciones, le compraremos un coche u otro producto a alguien que nos haya tratado mejor, a menos que el precio sea muy superior. La amistad es el grado excelso de interacción con otros por debajo del amor. Para que surja una verdadera amistad, tiene que producirse una convivencia, un intercambio de vivencias y emociones. La amistad se hace de confidencias y se rompe a base de indiscreciones. Hay que cuidarla con mimo. La amistad consiste en una relación de igualdad, con intimidad y aprendizaje, y por eso hay que trabajarla con artesanía y tesón. ¿Cómo conseguimos generar correctas relaciones con los demás? Aportaré unas breves ideas que nos pueden guiar. No significa que tengamos que seguir al pie de la letra las pautas que siguen, pero pueden ser de gran ayuda y también sirven como examen personal para entender por qué a veces se ha truncado en nuestra vida negociaciones, amistades o relaciones familiares. 1. Tienes que mostrar interés por las personas. Conozco a mucha gente que me dice, a mí no me gustan las personas. Me impacta el comentario, porque los mejores recuerdos que guardamos en nuestra memoria son generalmente con otros. Y una de las mayores gratificaciones de la vida radica en relacionarnos y sentirnos queridos. Recuerdo especialmente a un amigo poco sociable, parco en palabras, pero de gran corazón, que me comentaba, no soporto a la mayor parte de la gente. Tenía un trabajo en el que la base de su éxito y de su remuneración consistía en conectar de forma adecuada con las personas. Ante mi pregunta de cómo llegaba a fin de mes, tengo la confianza de poder hablarle con franqueza. Me contestaba, mis clientes sí me interesan. Si acude a una relación familiar con primos, tíos o cuñados, la mejor forma de entrar y conectar es interesarte por ellos, por su vida, su trabajo, su salud, pero de verdad, no haciendo el paripé, sin que parezca que estás realizando un cuestionario o una investigación, acercándote de manera sincera y amable. Esfuérzate siempre en interesarte por la vida de los demás. 2. Haz un esfuerzo por recordar datos importantes. No todo el mundo tiene la suerte de gozar de una gran memoria para los nombres y datos. Las personas que logran recordar información de otros generan un vínculo mucho más fuerte en menor tiempo. Si hace tiempo que no ves a alguien, te lo encuentras por la calle y recuerdas el nombre de su mujer o de su padre, estaba en tratamiento por alguna enfermedad, automáticamente generas una agradable proximidad entre ambos. A todos nos gusta que se acuerden de ser invasivos, sin ser invasivos de lo nuestro. Y para ello hay que hacer un esfuerzo. David Rockefeller del Chase Manhattan Bank tenía un fichero privado de tarjetas con más de 100.000 nombres en el que guardaba información sobre los encuentros que había mantenido con esas personas. Esa información le ayudaba a generar familiaridad, haciendo sentir importantes y especiales a todos con los que se topaba.
Mi padre tiene la costumbre de apuntar todo sobre las personas que conoce. Hace poco, buscando el número de un restaurante en su teléfono, me topé con esta información. Pepe, el dueño, casado con Ana. Tiene 3 hijos, le preocupa el pequeño porque no ha terminado los estudios, su padre falleció hace unos meses de Alzheimer, Paco, el camarero mayor, lleva toda la vida y tiene artritis. Me pareció impresionante, pero soy consciente de que si acude a ese restaurante llamando a cada uno por su nombre y preguntándoles por sus preocupaciones, logrará empatizar rápidamente con todos. Insisto, esta cualidad requiere esfuerzo, bien sea fortaleciendo tu hipocampo, zona de la memoria del cerebro, o habituándote a acumular la información, cumpleaños, aniversarios, cosas que se preocupan o a quienes te rodean. En cualquier libreta o agenda. 3. Profundiza en ellos, en sus vidas, aficiones y profesiones. Esto es especialmente importante en el mundo laboral. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los acuerdos se generan entre personas que crean un vínculo de cordialidad y amabilidad. Si tienes una reunión con el director de tu empresa, busca información sobre él. Si quieres sorprender a unos amigos, infórmate. Si buscas alegrarle la vida a alguien de tu familia, preocúpate por sus intereses actuales. Eso requiere tiempo y ganas. Llama a tus familiares o amigos para evitar perder el contacto. Con muy poco, la gratificación es enorme. Personaliza, busca lo que a cada uno le puede gustar, no emplees el mismo discurso o mensaje con todos los que te rodean. Esto te obliga a ser más detallista. Si has de hacer un regalo, busca algo distinto, no necesariamente caro o costoso, sino simplemente que se note que le has dado una vuelta para hacer el regalo más cercano o personalizado. 4. Evita juzgar. Cada persona es diferente. Tendemos a juzgar, analizar, encasillar a las personas en cuanto las conocemos. Puede ser un mecanismo de defensa o simplemente un automatismo de la mente para no alterar nuestro interior. En gente muy crítica puede haber una necesidad constante de sentirse superior o todo lo contrario, un problema de seguridad y falta de autoestima. Para juzgar con equidad hay que ser muy empático y recabar previamente mucha información de la que no solemos disponer. En cualquier caso, siempre será más prudente permanecer en silencio. El silencio es el portero de la intimidad. Hay que aceptar a los demás como son, aunque sean distintos y lo que veamos no nos encaje. Ello no significa que ignoremos la realidad. Existe gente que obra mal o de la que conviene separarse por resultarnos tóxica, pero por lo demás resulta saludable tener una mente plural, rica, abierta y admitir que existen personas que no se ajustan del todo a nuestros criterios. Hay que evitar cerrarse de forma abrupta a todo lo distinto. Si solo aceptas a gente que tenga un determinado nivel de estudio social o cultural, si tienes manía a los aficionados de cierto equipo de fútbol o a una profesión o gremio, si rechazas sistemática a todos los provenientes de cierta región, país o continente, seguramente tu capacidad de comprensión del mundo y tu entorno será más reducida y te estarás perdiendo muchos de los matices que hacen nuestro mundo tan rico y diverso. No se debe generalizar y rechazar a grupos sociales o categorías concretas de personas. Todo el mundo tiene algo que aportarnos. En mi consulta me sorprendo a veces con cosas que me remueven y me causan perturbación, a pesar de que llevo más de 10 años escuchando historias de vidas rotas, de personas que sufren heridas profundas, y sigo sintiendo una punzada de desconcierto al oír relatar algunas vivencias. Los médicos debemos cuidar lo que se denomina la contratransferencia, es decir, lo que yo siento con los pacientes, el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes que se originan en mí tras sus relatos. Es inevitable que ciertas personas por su vida, su forma de ser o sus actos generen en mí una primera sensación de rechazo. Puede ser por cómo me relatan su trauma o sufrimiento, o porque su historia remueve en mí algo vulnerable, o simplemente porque en su modo de actuar va en contra de mis principios éticos. A veces no se puede evitar juzgar. Recuerdo hace unos años un paciente que yo veía en consulta, aprensivo, muy sensible, estaba muy enamorado de su mujer. Él trabajaba en una empresa en el departamento de informática y su mujer era periodista. Él tenía siempre la inquietud de que ella le fuera infiel, debido a que su mujer viajaba mucho por el mundo y poseía una vida rica en amistades y redes sociales. Ella negaba cualquier tipo de infidelidad, pero aún así él sufría enormemente por dicho temor. Recuerdo que tras 3 o 4 sesiones le pedí a la mujer que acudiera a mi consulta. Entró, me saludó de forma fría
y casi sin sentarse me dijo, usted tiene que guardar el secreto profesional, así que no le puede decir nada a mi marido. Por supuesto que le soy infiel, siempre lo he sido desde que éramos novios, pero él nunca lo sabrá. ¿Algo más? Reconozco que un escalofrío recorrió mi espalda. Yo intento siempre generar un ambiente cordial en consulta. No fue posible. Ante esa revelación hecha con tal decisión e impunidad me bloqueé. Ella insistía en que le divertía la adrenalina de ser infiel, de tener una doble vida, que siempre había sido así y no quería cambiar. Tras escuchar un poco su biografía, le expliqué de forma suave pero firme la razón por la cual estaba jugando con los sentimientos de su marido. No le importó. Con la misma frialdad que entró en la consulta, salió, esta vez sin despedirse. Seguí viendo al marido en alguna otra ocasión, pero se mudaron de ciudad y no les seguí la pista. No creo que tuvieran un buen futuro juntos. 5. No impongas tu criterio, creencias o valores. Trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que padres exigentes que imponen sin medida salen hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios, que la gente nos respete nuestra identidad y creencias es clave, pero sin rozar la dureza o agresividad. La sociedad no necesita únicamente maestros, sino líderes. El líder es un ejemplo de vida, en donde se mezclan la coherencia, los valores sólidos, la modernidad y el saber que esa persona es auténtica y coherente. Si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. Una cosa es imponer tus ideas y otra pedir que respeten las tuyas. No existe un buen líder que no sea buena persona. Hoy, en la política de muchos países oímos hablar de líderes que en realidad no lo son. Se les llama así en los medios de comunicación, pero muchas veces, cuando uno tiene acceso a su vida privada, todo es fachada, apariencia, conducta dirigida por asesores para crearse una buena imagen, sin que eso coincida con la verdad. Una buena persona es auténtica y la autenticidad es un binomio en donde se da una saludable relación entre la teoría y la práctica, porque uno es lo que hace, no lo que dice. Habla la conducta, hablan por sí mismos los hechos de ese sujeto. 6. Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda cuando algo se estropea, te sorprenderá darte cuenta de que cuando dedicas tiempo a lo esencial, a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante a tu vida. Ve más allá. Tu corazón no está centrado meramente en la superficialidad de las relaciones, conseguir beneficios o gratificaciones fáciles, sino en el interior de esas personas. Tus relaciones serán entonces más honestas y tu crecimiento interior aumentará exponencialmente. Los proxenetas de los burdeles de Camboya. Cuando llegué a Camboya me di cuenta de que tenía complicado poder acceder a los prostíbulos a hacer terapia o ayudar de alguna manera, como era mi intención. Los chulos ponían multitud de dificultades para darnos acceso. Exigían condiciones y para que fuera efectiva la entrada y la charla con las prostitutas era necesario que el proxeneta no estuviera actuando de forma hostil. Necesitaba encontrar un elemento de unión, no era fácil. He comprobado a lo largo de mi vida que existe un elemento que poca gente rechaza, los sugus. Quizá te sonrías, pero en mi consulta desaparece un bol a diario. Los pacientes me dicen que es para sus hijos o nietos, pero en el fondo sé que no es verdad, son para ellos. El sugus azul tiene un éxito especial. He pedido que me manden bolsas de sugus azules, pero hasta ahora no lo he logrado. Llegué a Camboya con 10 kilos de sugus. En 2 semanas no me quedaba ninguno, pero encontré la imitación perfecta. Ya en la puerta del burdel, delante del chulo, y acompañada de 2 enfermeros, le decía toda seria al proxeneta en Yemer, Nek Chom Nyak Skol Propte. Así lo pronunciaba yo y según me dijeron significaba, ¿quieres un caramelo? Nadie nunca me dijo que no. Este tipo que yo tenía delante, que me causaba la peor de las impresiones, con mirada sucia y sin escrúpulos, esbozaba una sonrisa y asentía con la cabeza. Ese pequeño, mínimo, íntimo detalle me abría la posibilidad de entrar en el lugar de forma menos fría y hostil. Como anécdota curiosa, durante las últimas semanas de mi estancia ahí,
Las chicas me llamaban Madame Bombón, señorita Caramelo, lo que me producía la mayor de las ternuras. 7. Sonríe, ríe con ellos. Si no existe una manera fácil de conectar, emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír si se lo pones en bandeja. La risa es la distancia más corta entre dos personas y simultáneamente es uno de los métodos más eficaces para incrementar las endorfinas en sangre. Alice Eisen de la Universidad de Stanford realizó un importante estudio sobre cómo las emociones expansivas, la sonrisa, la risa, el placer, del humor, mejoran ostensiblemente las habilidades cognitivas y las conductas sociales. Se ha visto que con ella mejora nuestra creatividad, organización, planificación y resolución de problemas. Esto se debe a que la risa activa el flujo de sangre en la corteza prefrontal, zona encargada de esas funciones. En otro estudio interesante realizado en Bonn, Alemania, se han observado que la gente alegre y feliz mejora su productividad y rendimiento en el trabajo. La risa y la sonrisa tienen la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo así de algunas enfermedades e infecciones. Marian Rojas Estapé. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Vosbook, parte 2.